y agradecerles a todos ustedes por haberse también o tomarse siempre este tiempo para que puedan tener estos momentos de reflexión y estos momentos de aprendizaje, ¿no? Vuelvo a decir que para mí es un grato privilegio estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Entiendo que todos están desde sus propios espacios aportando para el crecimiento del reino de Dios y realmente pues eso me hace sentir muy honrado de compartir con ustedes como un compañero más de esta caminata aquí en este mundo y con este propósito de compartir el reino de Dios. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a tener un primer tiempo para que pueda compartir con ustedes ciertas reflexiones que me vinieron justamente cuando estuvimos conversando con el padre Lauren respecto a cómo programamos el tema que vamos a abordar. Y entonces se me vino alguna idea porque es algo, se me vino una idea y en realidad esta idea es hablar con ustedes sobre el problema migratorio, y yo diría más que el problema migratorio mismo, es cómo nosotros como seres humanos, por alguna razón, se ha metido en nuestra conciencia eso de andar diferenciándonos, de andar viendo cuán diferentes somos, y cada vez más como que nos vamos apropiando de ciertas conclusiones, de ciertas reflexiones, de ciertos raciocinios, a veces incluso algunas cosas no tan racionales, sino más bien prejuiciadas, algunos supuestos, algunas creencias que van haciendo que nosotros comencemos a marcar distancia con los demás, con lo que con quien se conoce como el otro, y vamos viviendo así una vida un tanto diferenciadora, alejada, y vamos dejando a veces de generar esos vínculos de acercamiento y más bien vamos generando esas formas de separación que llegan incluso a cuestiones bastante violentas, ¿no? Y una de esos supuestos, de esas creencias, de esos prejuicios, de esas normalizaciones que a veces nos hemos apropiado, es justamente lo que quiero trabajar con ustedes el día de hoy. Se trata de esta diferencia de que hemos hecho nosotros entre quien es nacional y quien es extranjero. Y vamos a reflexionar sobre la base de lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Primero quería comenzar, en realidad, yo nací en el Perú hace ya un poquito más de 45 años, pero son 20 años que estoy viviendo aquí en el Ecuador. Vine como parte de la misión de la iglesia a la cual pertenezco para culminar estudios y luego comenzar a trabajar en la pastoral y también en la enseñanza en el seminario al cual yo pertenezco. Y pues en este tiempo, en estos 20 años de estar aquí en el Ecuador, realmente he entendido de que esta es mi casa, porque tengo, hago de todo, hasta hago, o en todo caso, he tenido que sufragar también en las últimas elecciones porque me considero ciudadano de este lugar y bueno, ¿no? Creo que en ese sentido yo estoy muy contento y muy alegre por eso. Pero hace unos 3 años atrás, más o menos un año antes de que comenzara la pandemia, con unos amigos nos fuimos a ver una obra de teatro y cuando entramos al auditorio donde estaban exponiendo esta obra de teatro, nos dimos cuenta de que los organizadores no habían tenido mucha agilidad para que puedan hacer que el ingreso de los que estábamos allí viendo sea justamente organizado. Y cuando nosotros comenzamos a sentarnos, resulta que había mucha gente que lo que había hecho es sentarse al inicio de una fila de casi 15 asientos y había dicho, no, esto está separado porque estaban esperando que vengan otras personas. De tal modo que casi medio auditorio estaba de esa manera, solamente con 5 o 6 personas que habían
separado un montón de asientos vacíos. Entonces le dijimos al que organizaba si es que realmente nosotros podíamos ocupar allí porque ya no había sitio en los otros lados. Y él nos dijo, claro, como ustedes han llegado primero, pueden ocupar esos asientos que la gente supuestamente está reservando, porque no tienen que hacer eso, no tienen que reservarlos. Entonces nosotros amablemente nos dirigimos a algunas de esas personas y les dijimos, por favor, permítanos, son 4 asientos que necesitamos porque no hay sitios en otros lados. Y hacían así un tanto molestos. No, 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 esto ya está reservado. Ustedes vayan a otro lado o no, que este ya está reservado. Entonces, ya cuando la cosa se puso un poquito fuerte y comenzaron incluso a decirnos que mejor devolvamos los boletos o cuestiones como esas, yo, que soy, algunos de mis amigos que están aquí saben que en realidad no soy muy, no me sulfuro mucho, sino que soy bastante paciente, pero eso ya me comenzó a enervar un poco porque me parecía que era un asunto un tanto injusto. Entonces a una señora que en realidad no fue muy respetuosa, me dirigí hacia ella y le dije que por favor ya deje el desorden y que nos permita a nosotros sentarnos porque no era justo eso de andar separando grandes filas de asientos. Cuando yo me refería así a ella, ella me contestó de una manera muy fuerte realmente y dijo, no, lo que pasa es que ustedes que son extranjeros, porque se les escucha que ustedes son extranjeros, vienen aquí a quitarnos nuestros sitios y etcétera, ¿no? Entonces eso me pareció así un poco fuerte porque nunca lo había vivido yo aquí en el Ecuador, que alguien me diga de manera directa, porque tú eres extranjero no mereces tal o cual cosa. Pero además también se me quedó pensando y me quedé pensando yo, ¿en qué medida? ¿Por qué soy extranjero? La mitad de mi vida vivo aquí. No solamente vivo aquí, sino esta ya es mi casa. La siento incluso como mi tierra, la respeto, la cuido. Me molesto mucho cuando también hay algunos que maltratan nuestras tierras, cuando maltratan o cuando no respetan el espacio donde estamos. Entonces me preguntaba, ¿qué me hace ser extranjero? ¿Mi acento? Y eso que ni tengo muy marcado el acento, porque seguramente ustedes están dando cuenta y dicen, ¿y este de dónde es? Porque ni tiene muy marcado el acento. O sea, no tengo ni muy marcado el acento peruano, pero ahí no sé cómo alguien con un oído bastante agudo se dio cuenta de eso. Y decía, ¿por qué en todo caso soy extranjero? O en todo caso, ¿cuáles son esas cosas que nos hacen ser extranjeros? ¿Una cédula? El haber nacido en un territorio marcado por una frontera que en realidad es más imaginada que otra cosa, porque el mundo no fue creado con fronteras, ¿no? El mundo no fue creado con limitaciones, no fue creado con unos espacios limítrofes que separan al ser humano. Entonces se me vino pues reflexionar un poco en esto y comenzar a pensar que a veces nuestras, nuestros líos comienzan porque asumimos a veces ciertos prejuicios que en vez de acercarnos, más bien nos separan. Con esta pequeña experiencia quiero comenzar y compartir con ustedes este tema que nos convoca el día de hoy y pude haber puesto como título Cuidemos o respetemos al extranjero. Pude haber puesto como título Nuestra misión con los migrantes, con los extranjeros. Pero quise ir un poquito más. No solamente hablarles sobre cómo cuidar a los extranjeros o cómo respetar a los extranjeros, sino hacernos una pregunta. Y la pregunta que quiero establecer es, ¿quién es el nacional y quién el extranjero? O sea, ¿qué ha hecho, qué ha hecho que nos diferenciemos de esa manera? Y de esta pregunta ir a una que nos lleve al texto bíblico. Es, ¿qué dice el texto bíblico respecto a quién es el nacional y quién es el extranjero? ¿Dice algo el texto bíblico acerca de eso? ¿Lo tiene bien definido?
En el texto bíblico está establecido eso de que nacional es el propio y extranjero el extraño, el que no es de esta tierra, el que no pertenece a esta tierra. Así está establecido en el texto bíblico. Pues vamos a buscar en algunos textos, sobre todo en algunos textos del Antiguo Testamento, que es una parte donde realmente podemos explorar muchas cosas. Vamos a buscar esta respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que el texto bíblico nos dice respecto a quién es el nacional y quién es el extranjero? ¿O por qué se fueron definiendo esas categorías? Para comenzar, vamos a repasar una historia muy conocida por todos nosotros, porque es una historia muy emblemática, es una historia bastante corta en la Biblia, pero que presenta una situación muy interesante, y es la historia de Ruth. Ruth, que es, como dice el texto bíblico, la pone y que ella es moabita, y como era moabita, pues no pertenecía a ese territorio que delimitaba, demarcaba lo que era la nación israelita que estaba constituyéndose o formándose en aquel entonces. La historia de Ruth es una historia que seguramente ustedes pues la recuerdan muy bien, ¿no? Ruth, una chica que era moabita, que se había casado con alguien que provenía de esta nación llamada Israel, cuyos padres habían venido también migrando porque hubo algo que no resultó muy bien allá en Israel y tuvieron que salir e instalarse en estas tierras de Moab. Y allí los dos hijos de esta familia pues se consiguieron esposas moabitas y estuvieron con ellas, pero lastimosamente el padre de familia y los dos hijos murieron y quedaron pues la madre de familia judía, ¿no? Israelita, Noemí, con las dos nueras, ¿no? Ruth y Orfa. Si se acuerda seguramente de eso. El caso es que la situación allá en Moab no se vuelve muy placentera, sino que entran también en una crisis profunda y tienen que tomar una decisión. Si la decisión es seguir quedándose, a pesar de que la situación no era buena, o regresar. Pero regresar a Israel no era nada bueno tampoco. ¿Por qué no era nada bueno? Porque iban a regresar en calidad de perdedoras frente a lo que en Israel se había planteado como aquello que significaba ser un verdadero judío o un verdadero israelita. ¿Qué era lo que hacía que alguien sea verdadero judío y verdadero israelita? En primer lugar, ser hombre, o en todo caso, tener dentro de la familia el cobijo de un hombre, de un varón. Ellas eran mujeres, no solamente eran mujeres, sino eran viudas, y eso ya era catalogado como alguien que realmente estaba viviendo una especie de maldición por parte de Yahvé. No solamente eran viudas, sino que eran pobres. Y ya ustedes saben cómo consideraban a los pobres, tal es así que el Señor Jesucristo tuvo que hacer más adelante una reivindicación fuerte del pobre, porque el pobre también había sido entendido como alguien que definitivamente no gozaba del favor de Yahvé. Pero no solamente eso, sino que iban a volver a un sitio donde las despreciaban por estas cosas y además porque las dos nueras eran extranjeras. Así que una decide quedarse, pero hay una que decide acompañar a su suegra Noemí para enfrentar, no para llegar y decir, bueno, qué chévere, estoy regresando a mi país, me van a recibir con una fiesta, me van a recibir con un encebollado, como cuando regresa la gente del extranjero y lo primero que pide cuando llega al Ecuador es el encebollado, la pisada, ¿no? No era así, no lo iban a esperar de esa manera, sino que estaban yendo a enfrentarse a una situación que era una situación bastante compleja, porque iba a llegar una mujer viuda con su nuera también viuda, pero extranjera. Ustedes saben lo que pasó allí, una situación muy fuerte, no tenían para comer, Ruth tuvo que trabajar no como esclava, sino más bien recogiendo las espigas que se les caían a los esclavos,
o sea, en una condición extremadamente caótica, fuerte, aún así trataban de subsistir hasta que aparece este muchacho llamado Boaz, que era un muchacho judío, con quien en todo caso comienzan a entablar un vínculo. Pero es interesante porque el texto del capítulo 2, el verso 10 de Ruth, en una conversación que está teniendo Ruth con Boaz, ella le dice, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? O sea, diciendo que una de las peores cosas que tenía ella en su condición humana, lo peor que le podía haber pasado era que era extranjera. O sea, ¿por qué te fijas en mí si es que yo tengo algo o yo soy algo que está completamente desvalorado para tu cultura, para tu identidad, para aquellos que has construido? ¿No? ¿Por qué te fijas en mí si es que yo soy extranjera? Ahora, quiero hacer un énfasis aquí porque vamos a ir trabajando justamente estas palabritas. En el texto bíblico, sobre todo en el texto del Antiguo Testamento, nuestros traductores no han encontrado forma de traducir múltiples palabras que hay en el texto del Antiguo Testamento que catalogan o que configuran esta idea de lo que significa ser extranjero. Hay muchas palabras que se utilizan. La palabra que vamos a hacer énfasis en principio es esta que usa Ruth, que se usa en el libro de Ruth, cuando ella dice, ¿por qué te fijas en mí si yo soy extranjera? ¿Qué palabra era la que está utilizando el autor? Fue la que estaba utilizando el autor para definir esto que nosotros hemos traducido como extranjera o extranjero. Bueno, vamos a tenerlo ahí al pendiente porque en los siguientes minutos voy a aclarar esta palabra y sus connotaciones. Quiero decirles, antes de justamente entrar a hablar sobre esta palabra, que la situación de los extranjeros en el tiempo en el que se escribe el libro de Ruth se escribe cuando Israel ha regresado del exilio y está construyendo en el post-exilio, está construyendo su ideal de nación. Y cuando estaban construyendo su ideal de nación, su gran proyecto de nación, comenzaron ellos a decir, nosotros somos los judíos, nosotros somos los israelitas porque pertenecemos a esta idea de nación que están construyendo los sacerdotes, y los raros, los extraños, son los extranjeros. Y más raros y extraños son las extranjeras. ¿Por qué? Porque ellas en todo caso incluso pueden dañar lo que se llama algo así como la simiente judía, por ser extranjeras. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo en el que se escribe el libro de Ruth, los extranjeros no tenían lugar en esa sociedad que estaban imaginando quienes estaban construyendo justamente este ideal de nación. Por ende, cuando se habla de lo extranjero para el tiempo en el cual se escribe Ruth, no era nada privilegiado, porque era ser ajeno a aquello que ellos consideraban como lo elegido por Dios. ¿Qué era lo elegido por Dios? Su pueblo, su nación, lo judío, lo israelita. Y los extranjeros no eran elegidos por Dios. Entonces, como no eran elegidos por Dios, pues había que señalar una separación fuerte. Y esa separación fuerte de estos extranjeros los catalogaba justamente como aquellos que no eran dignos para los judíos, ¿no? Eso lo podemos ver nosotros incluso en la situación que las extranjeras en este tiempo en Israel tenían. Las extranjeras fueron expulsadas. Eso lo dice Esdras, el capítulo 10, el verso 11, bueno, todo el capítulo 10,
cuando leen ustedes todo el capítulo 10, una de las grandes cosas que se le ocurre a Esdras, ¿no? Que era uno de estos que estaba justamente construyendo este ideal de la nación israelita en la época después del exilio babilónico. Cuando regresaron del exilio babilónico, él tenía esa idea de hacer la nueva nación israelita. Una de las cosas que él no quiso que siga pasando en el Israel que él conocía es justamente que los hombres tengan mujeres extranjeras, porque tener mujeres extranjeras era justamente hacer que la sociedad se vuelva un poco impura, porque era quebrantar con ese ideal de pureza que ellos estaban tratando de construir con la famosa identidad nacional. Ahora, en Esdras, el capítulo 10, el verso 11, justamente cuando ustedes leen y se dice que expulsarás a toda mujer extranjera con la que te has casado, o sea, la vas a expulsar. Imagínense eso, debe ser fuerte, debe ser duro. O sea, no es solamente no te cases con una extranjera, sino si ya tienes a una, expúlsala, sácala. Esa situación que deben haber vivido estas mujeres debe haber sido fuerte. Y es curioso porque el mismo término que se utiliza en Ruth para hablar de extranjera se está utilizando justamente en Esdras del capítulo 10, el verso 11, cuando se expulsaron a las extranjeras. Es para que ustedes vean y configuren esa idea de cuán difícil fue para Ruth justamente ser extranjera en un ámbito donde los extranjeros eran vistos con mucha sospecha. El libro de Ruth, entonces, se constituye en una voz de protesta de estas campesinas extranjeras que habían sido expulsadas por parte de este gobierno sacerdotal de Israel que trataba de construir esa nación pura y donde los extranjeros, y menos las extranjeras, ¿no? Porque ya el hecho de ser mujeres significaba un estado menor de ser humano y más fuerte era su crisis o más fuerte era su impureza, no solamente por el hecho de ser mujeres, sino mujeres extranjeras. Ruth levanta la voz entonces a favor de esas campesinas extranjeras frente a este proyecto nacional de la época de cuando ellos regresaron del exilio babilónico. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál es esa palabrita que usa el texto? El texto va a utilizar una palabrita que es el nocri. Y señalen ustedes bien esta palabrita, nocri, porque no todas las veces que en el Antiguo Testamento se traduce en nuestras Biblias como extranjero, está haciendo referencia a esta palabra. Esta palabra nocri va a aparecer en esa época de Israel, cuando regresan del exilio y cuando comienzan a construir una nación que enhorabuena, querían un gran proyecto, reconstruir su nación, pero ese proyecto los llevó a una marginación de aquello que no necesariamente era como ellos, ¿no? Antes de seguir pasando, hablando sobre esta palabrita nocri, quiero hacer una pequeña conceptualización. Cuando aparece en el mundo y cuando va apareciendo en nuestra conciencia humana, la idea de lo extranjero, en realidad la idea de lo extranjero está muy asociada con el surgimiento de la idea de nación. Cuando aparece la idea de nación, también se va formulando la idea de lo extranjero como alguien que es diferente, como alguien que es distinto. Ahora, la gran pregunta es, ¿la sociedad humana siempre estuvo organizada por naciones? No necesariamente. Hay múltiples formas de organizar la sociedad. Y esta organización de nación como tal realmente se hizo fuerte recién en nuestra época, en la época moderna, cuando en la época moderna se comenzó a constituir la idea de nación sobre la base de la configuración de límites, sobre la base de un gobierno que administre esta territorialidad organizada. Bueno, por ejemplo, aquí en América donde nosotros vivimos, esta idea de la nación fue surgiendo con las gestas emancipadoras,
porque antes o pertenecíamos casi totalmente a ciertos imperios que se habían establecido, o mucho antes, antes de la llegada de los españoles, la sociedad premoderna, la sociedad precolonial aquí en América, estaba organizada por múltiples pueblos, pueblos incluso que eran bastante, se movilizaban bastante. Había pueblos grandes como el pueblo incaico, como el pueblo maya, el pueblo azteca y otros más, pero había múltiples pueblos que no estuvieron totalmente bajo el dominio de este imperio maya o inca, ¿no? Por ejemplo, los pueblos amazónicos que hasta el día de hoy están en nuestros territorios y tienen una característica muy diferente. Ellos no necesariamente andan pensando en la idea de nación desde esa perspectiva que nosotros tenemos de lo que es nación, que es un territorio establecido con un presidente, con un estado, y que ese estado tiene una serie de institucionalidades, y para el reconocimiento de que nosotros pertenecemos a esa nación tenemos que tener una cédula de identidad, tenemos que hacer una serie de trámites migratorios, que sé yo, los que no hemos nacido en ese territorio. Bueno, eso, como vuelvo a decir, es algo un tanto nuevo, ¿no? Aunque en el mundo siempre hubo pueblos, siempre hubo, o en todo caso, vamos a decir así, no siempre, pero el mundo comenzó a organizarse, la sociedad comenzó a organizarse, organizando pueblos, organizando tribus, clanes, ¿no? Algunos pueblos que se movían, se movilizaban constantemente, etc. La nación, entonces, así como nosotros la entendemos, en realidad es una construcción muy simbólica, que está delimitada por un territorio definido. ¿Y quién define ese territorio? ¿Definen los territorios, los habitantes, la gente que está allí en los suelos viviendo? No, para nada. Quienes en realidad definen los territorios han sido las grandes hegemonías que han generado las grandes luchas, que han ganado las grandes batallas, y entonces ellos al final definen esos territorios o esos límites donde los que estamos dentro de ese territorio, pues nos llamaremos nacionales, y los que no pertenecen a ese territorio se van a comenzar a llamar los extranjeros. Los que viven dentro de esa nación deben construir una identidad, no deben construir una identidad que sea muy parecida. Los ecuatorianos, los chilenos, los peruanos, los brasileños tienen que tener una serie de marcas identitarias, a pesar de que incluso a veces ni siquiera fenotípicamente, biológicamente somos muy diferentes, porque los andinos casi todos nos parecemos, que en todo caso tratan de construir otras cosas que hacen, que digan que los ecuatorianos son así, los peruanos son así, estos comen tales, estos comen los otros, etcétera, ¿no? Entonces, así vamos nosotros generando la idea de lo que es nación. Pero una de las cosas importantes para que aceptemos que realmente pertenecemos a una nación es que tenemos que distinguirnos de aquellos que no forman parte de esta nación, ¿no? Es interesante porque a veces, por ejemplo, en el Facebook aparece, ¿no? Si no comes encebollado, no eres ecuatoriano, cosas como esas, ¿no? O sea, aparecen cosas que como que tratan de distinguirnos, de decir, lo ecuatoriano es una cosa que se diferencia, que se distingue de aquel que no es ecuatoriano. Entonces, la idea de extranjero y nacional está fuertemente ligada a esta conceptualización de lo que es nación que hemos nosotros comenzado a establecer desde hace algún tiempo atrás, ¿no? Y ha aparecido esa distinción entre nacional propio y extranjero extraño. En Israel, en el Israel del posexilio, les decía, el megaproyecto de la construcción de la nación fue hecha por los sacerdotes. Y ellos establecieron también esta división entre lo judío, que es lo propio, y lo extranjero, que es el no cri, lo que no pertenece a la nación. Okay. Solamente sobre la base de este concepto vamos a continuar entonces con lo que les decía. ¿Quién era el no-cri? La no-cri, en este caso, el Ruth, ¿no? El no-cri, o sea, ese concepto no-cri que hemos nosotros revisado en Ruth y que también aparece en Esdras, no es un término antiguo, no se utilizó en las épocas más antiguas de Israel. Es un término que apareció
justamente en este periodo, después del exilio babilónico, cuando ellos estaban configurando su ideal de nación, aparece este término Nocri para comenzar a hacer entender que hay alguien que es distinto, que es distante, que es un otro diferenciado. Dice la biblista Lilia Díaz Mariano, que es interesante porque en el texto del Antiguo Testamento, las leyes que aparecen sobre los extranjeros, que son malas, son negativas, son prohibitivas, son justamente contra los nocri, contra los que son llamados nocri, ¿no? contra esta forma de entender lo extranjero. Este nocri o este extranjero no se ajustaba para nada al sujeto ideal judío, o sea, a aquel que pertenecía a la nación, al nacional. ¿Por qué no se ajustaba para nada? Porque tenía ciertas marcas que lo hacían impuro. ¿Qué marcas le hacían impuro al extranjero, por ejemplo, al extranjero varón? Que no tenía un cuerpo judío. ¿Y por qué no tenía un cuerpo judío? Porque no era circuncidado. Y ese cuerpo no circuncidado era un cuerpo no puro. No tenía un linaje, no venía de Abraham, no venía de Jacob, no venía de David en todo caso, ¿no? Y esa no elección, esa no pertenencia a un linaje, lo hacía no elegido. Y como no era elegido, entonces era no puro. No adoraba a Yahvé, sino adoraba a otros dioses, dioses raros, dioses extraños también. Por ende, no era puro, porque no era yavista, porque no adoraba, no tenía esta oración monoteísta. Entonces el Nocri era considerado como muy extraño, porque tenía un cuerpo no puro, porque tenía un linaje no puro y porque pertenecía a una religión no pura. Entonces era alguien a quien hay que condenar. Es por eso que la Ruth le dice al vos, ¿no? ¿Por qué me miras si yo soy no pura? ¿No? Si yo soy extranjera, ¿no? Le dice así. Sin embargo, y aquí pongo ese sin embargo grande, los nocri o la forma de llamar a los extranjeros como nocri no siempre existió. No es lo que la Biblia tiene para hablar acerca de los extranjeros. Solamente en esta última parte del Antiguo Testamento, en los textos que se escriben en este tiempo posexílico. Antes, en los relatos antiguos, había otra forma de entender lo que nuestra Biblia en español llama extranjero. Habían otros términos que aparecen y que no tienen nada que ver con esta idea del Nocri que les estaba explicando y que en todo caso aparece en el libro de Ruth. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esos otros términos o cuáles son esas otras formas de entender lo que supuestamente es extranjero, aunque no necesariamente es como extranjero, le llama así la Biblia porque no encontró otra palabra para traducir. Bueno, luego les voy a explicar qué es lo que pasó en el proceso de traducción. Pero, por ejemplo, en la época patriarcal, nosotros sabemos que los patriarcas, bueno, el texto mismo dice, ¿no? Que Abraham vino de Ur de los Caldeos y que se movilizaban constantemente. Ellos tenían una forma de vida. La forma de vida de los patriarcas era una forma muy distinta a la que nosotros tenemos el día de hoy, porque era una vida que en realidad se caracterizaba por el desplazamiento, por la movilización. Ellos se movían constantemente buscando pastos, no era raro, así vivían. Es por eso que se les conoce a estas como sociedades nómadas, ¿no? O sea, sociedades que participaban de cierta forma de movilización constante, ¿no? Ahora, las sociedades nomádicas o las sociedades nómadas no han desaparecido en el mundo, todavía existen en muchas partes del mundo sociedades que tienen como estilo de vida movilizarse por razones climatológicas, por razones de buscar sustentos, por su forma misma de vida, etcétera, ¿no? Entonces aquí en nuestro territorio latinoamericano, ¿no? Muchos pueblos, por ejemplo, vuelvo a los pueblos amazónicos, pero hay pueblos amazónicos que están en un tránsito constante, movilizándose justamente para no maltratar demasiado las tierras, ¿no? En el Asia, en Mongolia, hay muchas sociedades que se caracterizan por esa manera, por vivir movilizándose constantemente. Así eran los patriarcas. Los patriarcas tenían como forma de vida la movilización. Entonces, los patriarcas son extranjeros, como dice la Biblia, o sea, se movilizan, pero no necesariamente eran extranjeros. ¿Por qué?
porque ellos no estaban dentro de esa configuración de nación todavía en Canaán, donde ellos estaban poblando, no había nación, aún como para decir de que realmente ellos eran extranjeros, pertenecían a un pueblo o a una nación o no. Por otro lado, también la forma del el pastoreo, la movilización, le llaman la transhumancia, esa era el sistema vital, así vivían, esa era la forma que ellos habían asumido para que puedan realmente desplegar su vida, su experiencia vital en el mundo. Eran nómadas. El texto bíblico, en un esfuerzo, trata de decir en algunas partes, no les llama extranjeros, sino les llama forasteros o a veces les llama peregrinos. ¿Por qué? Porque eran gente que se movilizaba. Aunque este término forastero y peregrino en español ya da a entender como que eran extraños en alguna tierra. Pero ellos no eran extraños en una tierra, sino ellos pertenecían a la tierra, no a un pueblo, sino a la tierra. Y como pertenecían a la tierra, se movilizaban constantemente para que la tierra les dé de comer. Esa era la forma como ellos entendían su vida. Era gente que estaba constantemente en movimiento. ¿Qué términos son los que aparecen en el texto bíblico y que a veces son traducidos como forastero, como extranjero, o como errante, por ejemplo? Hay dos términos que son particulares. En Deuteronomio, el capítulo 25, el verso 6, dice, un arameo errante, ¿no? Algunos traducen un arameo a punto de morir, ¿no? Un arami, abat, ab, un arameo errante fue mi padre. Y es interesante que este término abat es muy raro, no aparece más. Y es un término que habla justamente de alguien que había hecho de su vida una movilización constante. En Génesis, el capítulo 23, el verso 4, aparece otro término que también es muy interesante porque no aparece mucho en el texto bíblico y que cuando ustedes lean múltiples traducciones bíblicas se van a dar cuenta porque aparece al lado de otro término, que ahorita lo vamos a ver, y el texto a veces no sabe cómo traducirlo porque dice extranjero y forastero, ¿no? O a veces dice extranjero y peregrino, o a veces simplemente se queda diciendo extranjero soy. Pero ojo, cuando Abraham estaba hablando de eso, porque eso es la historia de Abraham, que les está diciendo a los hititas que por favor le dejen tener un sitio para sepultar a su esposa Sara, los hititas le dicen, pero tú no eres ningún extranjero, tú eres un príncipe, tú eres de nuestra tierra. O sea, lo que le dicen a él, tú no eres extraño, sino que tu forma de vida es movilizarte, es moverte. Es por eso que el término que utiliza el texto bíblico para hablar de Abraham como alguien que se mueve constantemente no es nocri, como lo estábamos viendo, sino más bien es este término que es toshab. ¿Y qué significa toshab? Es que es imposible traducir exactamente qué es, pero por allí algunos le traducen y le dicen forastero o peregrino, ¿no? Términos extraños que no se pueden traducir correctamente, que se traducen diciendo extranjero, pero que tienen otra forma de entender a la vida, no a la vida como alguien nacional, como alguien diferente, sino como alguien que se mueve constantemente por la tierra y que la tierra, ¿no? Y ese personaje han formado una unidad. A mí me gusta mucho lo que dice un antropólogo que se llama Tim Ingold, y él dice que hay formas incluso actuales, pero que son premodernas en cuanto a su concepción de la vida, que viven de manera distinta que nosotros, ¿no? Los pueblos premodernos, los pueblos originarios, los pueblos antiguos, entienden y dicen que hay una especie de filosofía de vida que tienen, que es la filosofía de vida del caminante. ¿Y quién es el caminante? El caminante no es alguien que sale de un lugar y va a otro lugar, sino es alguien para quien el tránsito, la caminata, ya es su lugar vital. Entonces, no podemos decir que para el caminante un lugar es suyo y otro lugar no, sino que el tránsito de un lugar a otro ya se hace parte de su vida. El lugar no es un espacio que se configura políticamente, sino que el tránsito es el lugar donde el extranjero caminante hace de sí su vida. Algo así eran los patriarcas, ¿no? Algo así eran los patriarcas porque ellos se movilizaban constantemente.
En el texto bíblico, en los relatos del Génesis, sobre todo en los relatos de Abraham, de Isaac, va a aparecer otro término que también es muy, muy interesante, que es el término ger. A este término ger, si la Biblia, la mayoría de las Biblias, se traducen como extranjero. O sea, igual que nocri, ¿no? Igual que toshap, aunque toshap a veces le ponen forastero, pero ger lo traducen siempre como extranjero. Pero no necesariamente es un extranjero en el sentido de que no pertenece a una nación. Si no, lean ustedes Génesis del 23, el capítulo 4, es interesante porque allí Abraham acepta, dice que su vida, o sea, su forma de vida es justamente ser extranjero. En el capítulo 20, el verso 1, dice Abraham, yo voy a habitar como extranjero, pero no es yo habitar como extranjero, sino yo voy a habitar como ger. ¿Y qué significa yo voy a habitar como ger? O sea, yo voy a ser un forastero que habita la tierra. Y es interesante porque incluso la tierra que está habitando Abraham en ese relato es la tierra de Gerar, que es un pueblo, pero es curioso porque este pueblo tiene como nombre justamente este Ger, que significa movilizarse constantemente. Y algunos autores van diciendo, ¿y este Gerar es un sitio como tal? Y al final llegan a la conclusión de que parece que no es un sitio como tal, sino es el lugar de tránsito que Abraham como patriarca había aceptado vivir y tener. ¿Y por qué llegan a esa conclusión? Porque este pueblo se vuelve a mencionar con su hijo Isaac y diciendo lo mismo, yo voy a ser un Ger, o sea, yo voy a habitar la tierra como Ger, y la tierra que habita es Gerar. Entonces uno dice, hay varios pueblos que se llaman Gerar, o de lo que se trata es justamente de esa forma de vida, que es una forma de vida de movilización constante, la cual tenían los patriarcas y que es probablemente a lo que estaba haciendo referencia, o hacia lo que están haciendo referencia los relatos antiguos, ¿no? Es interesante porque en Éxodo, el capítulo 2, el verso 22, también aparece este hijo de Moisés, ¿no? Que recibe un nombre, forastero vas a ser siempre, o sea, te vas a estar en una constante migración, Gersón, ¿no? Y justamente este término, el nombre, viene de este término ger, ¿no? Que significa moverse constantemente. Ahora, como es difícil de entender, porque yo igual estoy tratando de hacer lo mejor para exponer qué significa ger, entonces el texto que traduce no lo ha podido traducir bien y lo traduce solamente como extranjero. Eso no significa que estos patriarcas o que esta gente eran extraños de otras tierras, sino era gente que, como vuelvo a decir, había decidido habitar el mundo moviéndose. Había decidido habitar el mundo haciendo del tránsito su lugar vital, ¿no? Qué lindo, realmente. Pero este término ger va a adquirir otra dimensión en el libro de Deuteronomio. Cuando llega el libro de Deuteronomio, el término ger aparece con otra dimensión. Ya cuando se escribe el Deuteronomio, Israel está establecido, ya está está conformando, o su forma de vida ya es en un reino cuya capital es Jerusalén, ya se ha establecido en esa realidad. Y es interesante porque establecidos en esa realidad, ellos ya comenzaron a distinguir los que son los nuestros y los que no son los nuestros. Cuando distinguen quiénes son los que no son los nuestros, le ponen este nombre, utilizan este nombre ger para decir ellos no son los nuestros, no son distintos. Pero hay una cosa que es muy valiosa, porque en el Deuteronomio, ese, el que no es nuestro, ese que es distinto, ese ger, no es igual que el nocri de Ruth, no es completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen el Deuteronomio, en el Deuteronomio no está en esta parte, sobre todo que va del capítulo 12 hasta el capítulo 26, sobre todo en esa parte, nunca va a aparecer el extranjero como alguien a quien hay que expulsar, como es el nocri que les hacía referencia en el caso de Ruth y de Esdras, por ejemplo.
¿no? Sino que más bien hay una preocupación, porque este que no es de nosotros no tiene tierra. Y si no tiene tierra, no va a comer. Y si no come, no va a vivir. Entonces hay que preocuparnos por este otro para darle tierra. O si no podemos darle tierra, hay que darle comida, hay que sostenerlo, hay que atenderlo, porque pobrecito, el GER o el extranjero que no ha hecho territorio en nuestros límites, necesita ser atendido urgentemente y nunca tiene que ser olvidado, ¿no? Entonces, el ser para el Deuteronomio adquiere otra dimensión. Es el que no forma parte de nuestra tierra, pero al que hay que aceptarlo, al que hay que integrarlo en nuestra sociedad campesina. ¿Por qué? Porque para un campesino, ellos tenían todavía esa conciencia campesina, para los campesinos, entender que hay alguien que no tiene tierra es terrible, ¿no? Yo hablaba con unos hermanos Shuar hace algún tiempo, y cuando ellos llegaban a la ciudad, una de las cosas que ellos se sorprendían es por qué en la ciudad la gente vive sin río, ¿no? Es como, ¿por qué sin río? Si no tienen río, no hay vida, ¿no? Entonces, igual para los campesinos, ¿por qué hay gente que no tiene tierra? Y entonces, cuando los extranjeros, los otros, venían y estaban en sus tierras y no tenían tierra, la preocupación era grande y había que integrarlos, había que aceptarlos. Ese es el ser del Deuteronomio. Acéptalo. Y fíjate que una de las cosas manda Dios fuertemente, ¿no? Y dice, al ger, o sea, a ese extranjero lo vas a asimilar, lo vas a tener dentro de tu tierra, porque acuérdate que tú también, Israel, fuiste ger, fuiste alguien que vivió fuera de tu tierra cuando estuviste en Egipto. Entonces acuérdate de eso, ¿no? Y incluso en Éxodo del capítulo 22 del 21, que pertenece a estos momentos de codificación legal, es interesante porque ahí aparece y dice, no le vas a molestar. O sea, pobre que me entere de que estás molestando a un extranjero. Léalo ahí. Ojalá que eso también lo leamos nosotros en nuestros días, porque en nuestros días hay mucha gente que molesta al extranjero simplemente por una cuestión de prejuicio. Dice, no le vas a molestar al extranjero, sino más bien lo vas a incorporar en tu tierra. ¿Ok? Pero como todo no es color de rosa, ¿no? Cuando comenzó a aparecer en Israel la idea más marcada de que no solamente nosotros somos un pueblo, sino ya queremos ser una nación y queremos formar una nación, y esto aparece en el tiempo del exilio, van a aparecer otros términos que la Biblia también traduce como extranjero, pero que son y tienen otra connotación distinta. Cuando aparece la idea de nación en Israel en el exilio y después del exilio, comienzan a utilizar un término que se llama el término goy o el término goyim, los pueblos extranjeros, las naciones extranjeras, ¿no? Y ahí es cuando Dios comienza o cuando ellos comienzan a decir, Dios nos escogió a nosotros como pueblo suyo y hay pueblos extranjeros, naciones extranjeras, ¿no? Aparece en el Levítico 20, 23, 26, 33. O sea, no hagan como esas naciones extranjeras, goyim. Y ahí ya ustedes se van dando cuenta que ya hay un poco de distancia, porque ya es como que separémonos y dejemos en todo caso de andar absorbiendo a esta gente, sino más bien vamos rechazando. Pero, y con esto ya voy finalizando, para dar paso luego a un tiempo de preguntas y de conversación, cuando llega el posexilio, los sacerdotes establecen la idea de nación, y cuando pues se convierte la idea de ser judíos como algo muy, muy importante, y hay que diferenciarse completamente de aquellos que no forman parte de nuestro territorio, se planteará entonces la supremacía ya final de un término, que es el término nocri, ¿no? ¿Qué es este nocri? Este nocri es el extranjero, que no solamente es extranjero, sino que también es impuro. Y si es impuro, pues no puede pertenecer a nuestra tierra. Fíjense cómo es distinto.
porque el ger de Deuteronomio era al extranjero dale de comer, al extranjero dale pedazos de tu tierra. Pero ahora que estamos en el post-exilio, ya es al extranjero, a la mujer extranjera tienes que votarla. No, no te cases con una extranjera. El extranjero es impuro, el nocri. El nocri es aquel que no forma parte de tu tierra, de tu nación, de tu pueblo, ¿no? Pero no solamente, y eso es lo triste, no solamente apareció el término nocri, sino que en la tradición levítica sacerdotal apareció otro término, muy poco usado, pero muy fuerte. El término sur, o zar, le llaman algunos. Aparece en textos como Levítico 22:10, Levítico 22:2, Levítico 10:1. ¿Quién es el sur? El sur no solamente es extranjero que no forma parte de la nación, sino el sur es el que es extranjero y a la vez extraño, raro, no es el que no se comporta como nosotros, que no se ve como nosotros, que no habla como nosotros. Es el que incluso si se junta con nosotros, también va a hacer que nosotros nos convirtamos en raros, en extraños. Entonces, dice, ¿no? Nadab y Abiú, dice, ofrecieron fuego como los extraños, o fuego extraño, claro, ¿no? O cuando dice, por ejemplo, a ningún extraño le dejarás formar parte de lo que nosotros hacemos como rito. Y si la hija del sacerdote se casa con varón extraño, con varón extranjero extraño, sur, pues es como una maldición terrible, ¿no? Entonces el sur llega a ser ya esa distinción total de lo que realmente significa un extranjero, alguien a quien no hay que asimilar, no hay que respetar, alguien que está definido por esa idea de lo que significa ser nación, y hay alguien que definitivamente no es nuestro hermano, sino que es alguien muy extraño. Ahora, frente a esta situación a la que llegaron los judíos en ese tiempo, en el tiempo del posexilio, a esta situación donde comenzaron a despreciar a los extranjeros, la voz de Dios comenzó a hablar para decirles que no tienen por qué ser así, por qué se comportan de esa manera. Y hay un texto que es fantástico, el texto de Amós, el capítulo 9, el verso 7. Es un texto que golpea en la conciencia de este judaísmo que había establecido la idea del extranjero desde la perspectiva del nocri, desde la perspectiva del sur, del extraño, cuando Dios dice, hijos de Israel, miren lo que dice este texto, ¿no? ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, pero también hice subir a los filisteos, sus peores enemigos de Caftor, y de Kir a los arameos? O sea, lo que les estaba diciendo Dios es, ¿ustedes qué se creen? ¿Ustedes qué se creen? ¿Creen que ustedes son los únicos a quien yo amo para que traten así a los extranjeros? Es más, ¿ustedes creen que son, como dicen algunos, la última Coca-Cola del desierto porque yo los hice sacar de la tierra de Egipto? Pues fíjense que a los filisteos, sus peores enemigos, también los saqué de campo. Yo, Jehová, yo ya ve. Y a los de Kir y a los arameos los saqué de Kir. Y los etíopes también son mis hijos. Este texto golpea fuertemente esa idea a la cual habían llegado ellos de entender que el extranjero es alguien completamente distinto. Y volvemos al principio. Y Ruth, la historia de esta Nocri, es una historia de revancha, donde aparece una historia de una Nocri, una mujer despreciada, que es salvadora de la judía Noemí, para hacerles entender a estos sacerdotes y a esta gente que había construido esta idea de lo extranjero como lo extraño, de que realmente lo extranjero, lo impuro, puede incluso salvar a lo que se consideraba puro, ¿no? Lo judío. Entonces, Ruth le dice eso a Noemí, ¿no? Le dice, oh, yo voy a ir contigo. Y la acción de Ruth es una acción salvífica,
para esta mujer judía que ya no tenía mayor opción como lo fue Noemí. ¿Qué nos queda el día de hoy? La gran pregunta es, ¿y nosotros qué entendemos por lo que es nacional y es extranjero? O vuelvo a la pregunta, ¿qué creemos que dice la Biblia sobre el nacional y el extranjero? Bueno, la Biblia no dice una cosa, hay muchas formas. Pero yo creo que a veces nosotros nos hemos quedado solamente con esa última forma y también vivimos nuestra vida haciendo distinciones entre quién es nacional y quién es extranjero. Qué duro que en nuestras congregaciones, que en nuestra conciencia cristiana todavía existan, por ejemplo, xenofobias, ¿no? Qué duro. A veces yo a los hermanos de las congregaciones les digo, es lindo cuando dicen, vamos a atender a los migrantes, vamos a atender a los extranjeros, es lindo atender, pero luego cuando dicen y se escuchan frases o uno ve en el Facebook algunos posts que pone la gente diciendo, ya basta de venezolanos, cosas como esas, por ejemplo. Uno dice, ¿hemos entendido realmente? ¿O qué es lo que hemos entendido realmente como lo que es ser nacional y extranjero? A veces nosotros creo que nos hemos quedado en esa última forma que hubo en el Antiguo Testamento de entender lo que es el nacional y extranjero y andamos diciendo, no, esta es mi tierra y esa no es, o esta no es tu tierra. Si estamos allí es porque estamos permeados por una serie de herencias que como cristianos hemos recibido, ¿no? La concepción de extranjería del judaísmo y el helenismo, ¿no? Esta que les estaba hablando. Ustedes saben que cuando se tradujo el texto bíblico, los griegos, que tenían muy fuerte esa idea de lo nacional y lo extranjero, no encontraron muchos términos para traducir los tantos que hay en el Antiguo Testamento. Así que lo que tradujeron fue como prosélito o como xenos, como extranjero, ¿no? Prosélito es ese extranjero que necesita hacer algo para recién ser asimilado en la tierra, y el xenos es el extranjero extraño. Esas fueron las únicas palabras que utilizaron para traducir la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y nosotros, cuando lo tradujimos al español, la única palabra que encontramos es extranjero, pero para tantas formas de entender la vida humana, ¿no? Lastimosamente, nosotros hemos heredado esta última concepción de extranjería del judaísmo y el helenismo, y es por eso que ha quedado en nuestra mente la idea de que lo nacional es una cosa y lo extranjero es algo diferente. Esa concepción también ha venido de estos conceptos o estas ideas de la nación moderna que les estaba explicando al principio. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Yo creo que la atención a los extranjeros en situación de pobreza es una buena acción, pero hay que ir más allá, ¿no? Creo que hay que ir más allá, porque a veces cuando atendemos y decimos, vamos a atender al migrante pobre, ya lo estamos subalternizando, ¿no? Ya a veces lo estamos marginando, lo estamos tratando como el extraño que necesita que le demos 2 monedas o que le demos un pan. Yo creo que la Biblia más bien nos está interpelando para que nosotros transgredamos esa imaginación que tenemos respecto a lo nacional y el extranjero y para que entendamos de que esas cosas que nos hacen diferentes a veces más pasan por prejuicios humanos que por realidades. Hasta ahí podría yo compartirles el día de hoy y luego escuchar sus comentarios y preguntas. Gracias, Abiud, de verdad una riqueza bastante buena y nuestra familia está feliz y están con sus aplausos. Incluso les desconecté el chat para que estén muy concentraditos. Abiud, no sé, Padre Lauren, ¿les parece si vamos con el cuestionario y luego abrimos las preguntas? Sí, ¿Sí? me parece muy bien. Ya, permítame un minutico entonces para poderles copiar. Va a ser el único chat que van a tener ahorita para que puedan, por favor, ingresar, darle un clic y llenar el formulario, ¿sí? Con las 5 preguntitas para refrescar, profundizar, aprender, descubrir, recordar, etcétera, todo lo que nos ha dado en esta hora Abiud.
Voy a ponerles también en el Facebook para nuestros participantes. Listo. Y la tercera es ciertamente en la época de Jesús, ¿recuerdan? Con la mujer sirofenicia, también los perritos, porque Jesús le había dicho, no es bueno echar las perlas a los perros, era una extranjera. Por lo tanto, Jesús, fruto de su cultura, pensaba que los extranjeros pues eran como los perros, pero esta mujer le supo tiernamente hacer crecer a Jesús, cosa que si leemos la segunda multiplicación tenemos a un Jesús muy diferente de la primera, un Jesús misericordioso. Qué pena esta multitud. Así es. Entonces, ¿quién es extranjero para la Biblia? La respuesta más adecuada es, para la Biblia, la concepción de extranjero es muy variada. Gracias. La primera pregunta la hemos pasado con bastante éxito. La segunda, a los extranjeros y a los migrantes, la Biblia los llama. De 3 opciones han elegido el 90% la primera. Les quedó muy bien. Ger, Goy, Nocri y Sur. La segunda opción, que 3 personas han caído ahí. Herodianos, fariseos y saduceos. Y 8 personitas cayeron en la concepción de los pobres de Yahvé o los Anahuín. ¿Qué decirles a estas 11 personitas? Pues yo no les diría a la gente nada, sino Abiud, felicidades. Estaba tan claro que el 90% te entendieron estupendamente. Y quizás los otros también, pero a veces el tocar, la tecnología, los nervios y las prisas, ¿verdad? Felicidades, Abiud. Gracias, padre. Y sí, y en todo caso, a estos términos, pues los consideraríamos algunos otros más que habíamos propuesto, pero estos como los más importantes, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es lo que habíamos expuesto. Sí, definitivamente los otros términos no están muy alejados, no están muy cercanos, perdón, al término de extranjería que estábamos hablando, pero los términos ger, goy, no, crisur, además de abad, además de toshab, otros términos también son los que en el Antiguo Testamento van a ser traducidos como extranjero o forastero en nuestras Biblias en español. Muy bien. Muy bien. Vamos, perdón. ¿Pasamos, padre? Sí. Sí. La tercera pregunta. ¿Qué se pensaba de los extranjeros en los orígenes de Israel? 102 respuestas. Tienen 3 alternativas. La primera, se pensaba que los extranjeros eran Jesús de Nazaret, las primeras comunidades y Pablo. Segunda opción, en los orígenes de Israel, la ley pide abandonar a las mujeres y sus hijos extranjeros. 18 personas han colocado ahí su respuesta. Y la tercera opción, 85 personas de las 104 nos dicen, extranjero era todo aquel forastero que se movilizaba de un lugar a otro constantemente. A mí me da ganas de consolar a las 18 personas que han contestado la segunda. ¿Por qué? Porque se han confundido solo en la fecha. Los orígenes de Israel, estamos hablando del siglo X al XV antes de Cristo,
pero lo que sigue, la ley pide abandonar a las mujeres y sus hijos extranjeros. Eso es correcto, pero es 500 años después. Así que solo es cuestión de fechas y algunos nos dan vueltas las fechas en la cabeza. Así que eso era como una trampa que se me ocurrió. Digo, a ver cómo están con las fechas históricas. Sí, lo que podríamos decir ahí también es que en este, vamos a llamarle así como una especie de segundo origen, cuando comienzan a reconstruir Israel después del exilio, allí es cuando aparece esta idea de abandonar a las mujeres y a los hijos extranjeros. Pero cuando en realidad se origina Israel, como decía el padre, en la antigüedad, en la vida patriarcal, en la vida cuando ellos estaban todavía por tomar la tierra, si definitivamente extranjero no era alguien extraño, sino era aquel que había optado por vivir constantemente movilizándose, ¿no? Entonces, eso para comentar estas respuestas. O sea que si hubiéramos puesto en el segundo origen de Israel, ahí hubiera sido correcta la respuesta. Vean. Adelante. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se construyó la idea de que lo extranjero es lo extraño y lo impuro? Tienen 3 opciones. Estas 105 personas han respondido de la siguiente manera. Han dado su sí a la primera opción, 14 de ellas diciéndonos, con la presión social de los que pensaban que los extranjeros son los que nos roban el trabajo y deben irse a su país. 90 personas de las 105 nos dicen, los sacerdotes inculcaron la idea de que los extranjeros son gente extraña y también impuros. Y una personita nos ha contestado, el extranjero es aquella persona que roba, mata y viene a hacernos daño. Así han respondido estas 105 personas a la pregunta de cómo se construyó la idea de que lo extranjero es lo extraño y lo impuro. Pues felicidades a la mayoría. A los de la primera respuesta yo los entiendo, porque en España, en Europa, en Estados Unidos, hay gente súper intransigente. No sé, les dicen fascistas de derecha en Brasil con Bolsonaro, que piensan así. Entonces vienen los migrantes ecuatorianos o latinoamericanos contando a la familia que han tenido algunos. La mayoría yo he oído buenas experiencias, pero siempre hay algunos que allá todos piensan que somos ladrones, que les robamos el trabajo y eso pues yo creo tenemos que rechazar. Son ideas de grupos de derecha y fascistas. Quizás, y para ayudarles a las 14 personas que contestaron como la pregunta 1 o la respuesta, la alternativa 1 como respuesta, es que en la pregunta de repente nos olvidamos poner en la Biblia cómo se construyó la idea de que lo extranjero es lo impuro. Pero como asumimos de que se trata de lo que aconteció en la Biblia, entonces por eso no pusimos en la pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque sí puede ser cierto que en nuestras sociedades contemporáneas, como decía el padre Lauren, en nuestras sociedades actuales, y yo adicionaría no solamente a las naciones que estuvo mencionando el padre, sino que lastimosamente con la migración venezolana contemporánea, incluso en nuestras sociedades,
en Ecuador, en el Perú, en Colombia, en Chile, también se ha comenzado a generar la idea de que los extranjeros vienen a robarnos el trabajo y es por eso que son extraños e impuros, o sea, es por eso que no deben ser aceptados. Quizás en estas sociedades contemporáneas se ha ido metiendo la idea de que lo extranjero es quien nos viene a robar el trabajo por estas situaciones en las que nos encontramos. Pero como la pregunta era respecto a la clase y la clase más fue sobre el tema de la Biblia, entonces sí la pregunta 2 o la respuesta 2 era la alternativa correcta, ¿no? El tiempo de los sacerdotes y que ellos inculcaron esta idea de que los extranjeros eran extraños y también impuros. Qué pena, ¿verdad? Los llamados a incluir a los extranjeros, los que más sabían de la Biblia y de las Escrituras, justamente se oponen a la tradición y a la palabra de Dios e inculcan estas ideas nefastas. Ojalá que hoy no sea así. Pasamos a la última pregunta. Nos dice, ¿cómo nos afecta hoy a los cristianos las lecturas bíblicas discriminatorias acerca del extranjero o del migrante? 106 personas responden a 3 sugerencias que les hemos puesto. De estas 106, 15 nos dicen, los cristianos no podemos dejarnos influenciar con la cultura que nos traen los extranjeros. La segunda opción, nadie la contestó, pero voy a dar la lectura. Cuando vamos a otros países nos tratan mal, por eso tenemos que vengarnos de los extranjeros. Y la tercera pregunta, donde han contestado 91 personas, nos dice, el cristianismo aún mantiene el prejuicio de que el migrante es el otro al que se le puede atender o también rechazar. ¿Alguna iluminación para estas 15 personitas? Lo dijo bien claro el profe, ¿verdad? La gente está dispuesta a ir donde hay grupos de migrantes, llevar agua, ropita, se enternece con sus hijos. Yo creo que el latinoamericano tiene un corazón muy generoso, muy fraterno, muy de familia. Por eso el 92% está de acuerdo con esto que ha expuesto críticamente el profe Abiud. No tenemos que conformarnos con eso. Hay que ir más allá, exigir atención educativa, de salud, dignidad, son nuestros hermanos. Exacto. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Creo que no solamente se trata, como vuelvo a decir, el atender es algo que realmente debemos asumir, pero más que eso es entender o que cambiar el chip de nuestra mente para que sepamos que lo extranjero no es lo extraño, sino que lo extranjero es nuestro hermano. Y que esa idea de lo extranjero en realidad se ha ido metiendo a veces en nuestras conciencias y que debemos siempre buscar superarla porque esa idea de lo extranjero como extraño lo que hace es básicamente que el mundo sea o esté cada vez más dividido, que existan más guerras, más conflictos, más discriminaciones, que pase lo que está pasando en nuestros alrededores, donde realmente la reconciliación humana es algo tan lejano ahora que necesitamos realmente nosotros como cristianos ser luz y comenzar a pensar de que no solamente hay que atender al extranjero, eso es bueno, sino que hay que dejar de pensar de que por ser extranjero es extraño, sino que también es nuestro hermano, como bien decía el padre hace algún momento. Gracias, amigo. Y a Katy.
Pueden seguir respondiendo al cuestionario. Toda la semana va a estar abierto. Los que no hemos sacado la calificación máxima, aunque les volvemos a decir, no es por la calificación, sino es por ver, analizar cuál es el tema que tengo que ir reflexionando más, profundizando más. Así que eso del 10, 8, eso es para otro ambiente, ¿verdad? Académico. Nosotros lo hemos puesto es con el afán de poder evidenciar en qué tema tengo que seguir profundizando y conversando. Bueno, Rosita nos ha bajado la mano, creo que se cansó. ¿Tienen preguntas? Ya les voy a habilitar el chat, profetas de Dios, para que ustedes escriban. Y ya saben, los que deseen alzar la manito, pues tengan la bondad de poner en reacciones, levantar la manito. El que no sabe, Padre Lauren y Abiud, estamos ahí echando un ojito para que nos digan aquí, aquí, y les damos el micrófono, ¿sí? Ya, quisiera, mientras escriben en el chat y mientras levantan la mano, piensan sus preguntas, el punto de partida, sean iglesias cristianas o la iglesia católica, la mayoría de las iglesias tiene en sus proyectos pastorales dos vertientes. Una, la evangelizadora, ¿verdad? La palabra de Dios, la liturgia, etcétera, la oración, escuela dominical. Y la otra vertiente, la solidaria, Cáritas, solidaridad, atención a enfermos, vestuario. Son dos piernas sobre las cuales camina el creyente. No podemos caminar a pata coja. Llegamos poco lejos. Enseguida nos cansamos, nos agotamos. Y además, el mundo no nos cree. Solo gente que reza, que lee la Biblia, predica la Biblia. Solo eso es creíble si va acompañado de acciones de solidaridad. Esta mañana, con la hermana Cristina de Paraguay, que no sé si está por ahí, me contaba, vamos a las barriadas, trabajamos, esperamos que esa gente con el tiempo se vaya acercando a la fe. Y yo le decía, pues sí, hay barrios, hay sectores que la gente ni viene al templo ni a la capilla, pero trabajas con ellos 1, 2, 5 años, agua, alcantarillado, mejoras, salud, los niños, y empiezan a acercarse al templo, a la capilla. Yo les pregunto, ¿y eso por qué hacen eso? Bueno, pues porque creemos, le hemos conocido al pastor, al padre, y es tan bueno con nosotros que también ha de ser bueno lo que hace en el templo. Ah, entonces, adelante, preguntas. Migrantes, extranjeros, dignidad. Les ha quedado muy clarito. Es lo único que ponen, a más de del agradecimiento a Viud. Están contentos, felices y les ha quedado clarito, nos dicen. No tengo ninguna manito levantada hasta ahora. Oh, muchas gracias, hermano Abiud. Un tema muy necesario para este tiempo. Todos somos iguales. Muy bien, Adriana. Y Muchas gracias. eso, Katy, yo creo, no sé si hay estadísticas, pero yo creo que la mitad de nuestras poblaciones en América Latina, unos países más,
otros menos, tienen familiares migrantes. La Así mitad. es. Sí, eso es verdad. Estoy Y sí, y si buscando a lo nos, mejor en el Facebook alguna preguntita, tampoco. Gladys, que dice, a ver el chat, ¿puedes ver, Abiud, también el chat? sí, estoy viendo ahí los comentarios que hacen y como usted decía, y no solamente eso, ¿no? Y además de que muchos de nuestros familiares o muchos hemos migrado a otros lugares, creo que también es difícil decir realmente que uno es puro en un espacio, porque casi todos realmente somos descendientes o hijos de gente que si no es en el mismo país, saliendo del país, también han migrado o se han movilizado, ¿no? Somos hijos todos de la movilización constante, así que debemos de repente eso, quitar de nuestra mente el hecho de apropiarnos demasiado de un espacio y defender diciendo, esta es mi nación y por ende los extranjeros son una amenaza. Creo que a veces esas imaginaciones solo proceden de ciertos posicionamientos políticos que lo que hacen es más hacernos daño que en todo caso entendernos o sabernos como hermanos. Eso Sí, es verdad. soy la, ¿verdad? Dice, yo fui migrante en Venezuela. Me duele cuando oigo que los venezolanos son malos. Claro, Sí. No sé si es la misma Zoilita, pero nos dice, ¿por qué ellos deben de ser acogidos? ¿por qué María y José debían ser acogidos en Belén y fueron rechazados? Sí, y en general, yo creo que no solamente, bueno, ahora es hablar de los venezolanos porque, digamos, es el tema fuerte, ¿no? Pero movilización en el mundo es realmente constante y es mucha la movilización en el mundo. Aquí nosotros dentro de la misma nación debemos darnos cuenta de que la movilización interna también es muy alta, ¿no? Gente que sale del campo y se instala en la ciudad, por ejemplo, o gente que sale de la sierra y va a la costa y en el sentido contrario también. Entonces, esto de estar atentos para atender a las personas no solamente debe ser como que el estigmatizado y decir, hoy los venezolanos son los dignos de acogimiento, ¿no? Es realmente que debemos estar nosotros muy abiertos para que estemos siempre al cuidado de cualquier persona que está en ese proceso de movilización y que definitivamente en su proceso de movilización pasa por situaciones muy críticas que necesitan de atención, que necesitan de una mano hermana, que necesitan justamente de que podamos nosotros también garantizar la seguridad y garantizar también el buen desenvolvimiento de gente que va llegando a nuestros espacios, ya sea del campo, ya sea de la costa, ya sea de otra nación, etcétera, ¿no? Porque eso hay mucho. Creo que a veces nosotros estigmatizamos nada más y hoy día como que hablar de migrantes es hablar de venezolanos, sino que es en general. Creo que debemos estar abiertos a que podamos nosotros atender a todos, ¿no? A ver, aquí hay varios brasileños. ¿Por qué el presidente de Brasil se considera blanco, hegemónico, raza pura, como, como los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que mataron más de 3 millones de judíos? Y la mitad de los brasileños le siguen y le apoyan, quieren ser como él, blanquito. O sea, tiene seguidores. ¿De dónde sale esa idea
de lo puro, lo superior, raza superior, apoyado por muchas iglesias cristianas. Anderson. Bueno, complicado, ¿verdad? No nos vamos a, claro, sin meternos en política, pero algo así como en muchos países, no es propio de acá. Mi familia me cuenta cómo están creciendo el partido, no sé cómo se llama, porque a mí no me gusta mucho la política, pero está creciendo. Los que se creen raza superior, única, que hay que perseguir a los homosexuales, lesbianas y no sé, ¿tú sabes cómo se llama Abiud? Ese partido ha crecido mucho en España. Fascista, de derecha, xenófobo. Aquí está Anderson, que de repente puede ayudarnos un poco con lo del Brasil. Lo vi ahí ya listo para hablar. Buenas noches con todos, qué bueno estar aquí con ustedes en esta oportunidad. Padre también, Laura, gracias. Profesor Abiur, primero felicidades por su exposición, estuvo excelente. Sí, aquí en Brasil lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos visto, ¿no?, que hay esa idea de que Bolsonaro está ahí porque Dios lo puso. Y el problema es que gran parte de la iglesia votó por él, ¿no? Entonces la gente por ende entiende que está ahí porque Dios tiene un propósito y todo lo demás. Pero obviamente eso ha creado una hegemonía muy, muy terrible aquí en Brasil, ¿no? Es casi una lucha que la gente entiende entre el bien y el mal, ¿no? Ustedes saben que antes de Bolsonaro estaba PT, ¿no? Ahí, gobernando en Brasil. La gente entiende que PT es un partido comunista, lo que no es, pero la gente entiende que es un partido comunista. Y entonces la idea es que Bolsonaro derrotó al PT, que es un partido comunista, entonces nos libró del comunismo. Pero la idea no es esa, ¿no? Y claramente la gente no tiene la idea de qué es el comunismo y todo lo demás. Pero es una lucha que hay en Brasil entre el bien y el mal, ¿no? Y la gente entiende, la iglesia entiende que Bolsonaro está ahí luchando por el bien y todo eso, y por eso gran parte de la iglesia apoya a Bolsonaro y todavía están votando y votan por él, no declaran que van a votar por él en las próximas elecciones. Es terrible lo que hemos vivido, pero básicamente es esa situación que estamos viviendo aquí en Brasil con gran apoyo de la iglesia. Gracias, Anderson, por